Muy buenas noches, queridos estudiantes. Bien, darles la bienvenida a esta segunda etapa de la materia, ya después del primer parcial. Espero que hayan disfrutado del examen. He tratado de hacerlo lo más sencillo, lo más fácil posible, cosa de que lo den rápido. Eran cosas sencillas y básicas que hemos llevado, no ha habido cosas diferentes y he tratado de retroalimentar todo lo que hemos ido llevando, ¿sí? Con respecto a los videos, hemos visto varios videos, hemos tenido varias presentaciones o diapositivas, como se dice, y de esas diapositivas han salido los exámenes. Por eso les decía en un principio, no, estudien las diapositivas. Y de los videos, de los diferentes videos que hemos visto, solo salieron del primer video, ¿no? Primero, el primer video que era, por ejemplo, de em, atmósfera jurídica, ¿no? Por un lado, y el otro era prácticamente los filósofos que habían hablado del Estado, ¿no? De estos filósofos que son importantes y han hablado del Estado. Bien, así de sencillo ha estado el examen, espero que lo hayan disfrutado. Tengo algunos jóvenes que no han dado todavía el parcial, no sé cuál es su situación. Comuniqué esto a la señorita secretaria pasante María, me dijo que iba a, a revisarlo, sí, pero no tengo todavía respuesta. De todas maneras, tenemos algunos estudiantes que no han asistido a clases, ¿no? Por ejemplo, pero me dicen que van a regularizar, me dijo, ¿no? Que van a regularizar su situación, como por ejemplo, Chávez Castañeta, el otro es el señor señor Orellana Encinas, y Sumi Mamani Edi, ¿no? Que nunca han asistido. Los jóvenes que no han dado el examen son Limachi, Fernando Federico, el otro joven es Quiñones Felipe, ¿no? Milton. Entonces, rogarles que se pongan en contacto con la señorita secretaria María para que puedan solucionar su situación, no sé cómo se encuentran, y se les pueda tomar su examen. Chicos, no se descuiden, ¿no? No se descuiden. Ya de aquí prácticamente estamos entrando a la unidad 5, 6, 7 y 8. Ahí ya va a empezar el segundo parcial. No se acumulen los exámenes, chicos, por favor. ¿Ya? Por ese lado, recomendaciones, ¿ya? Y una vez más, darles la bienvenida prácticamente a esta segunda etapa, ya iniciando para entrar al segundo parcial, ¿ya? Estos temas que vamos a empezar a llevar, que vamos a empezar a teorizar, van a ser mucho más sencillos, ¿no? Son más light, lo llamaremos así, ¿no? Son más light, los primeros temas siempre son más complicados porque tenemos que ver conceptos, tenemos que entender prácticamente de qué se trata el Estado y qué nos dice el Estado, ¿no? Y qué nos dicen los teóricos sobre el Estado, ¿no? Y como se verán, se habrán dado cuenta, hemos ido hablando de varios teóricos que nos han ido hablando de la forma de Estado, de formas de Estado, qué es un Estado, cómo se inicia, sus antecedentes y tantas cosas que hemos ido viendo, tanto en videos como explicaciones del docente y a la misma vez como las presentaciones de las diapositivas, ¿ya? Entonces vamos a entrar a esta segunda etapa, va a ser un poco más light, les comento. Eh, y hoy día vamos a ver la unidad 5. Vamos a ver los elementos antes del Estado, los elementos que han existido antes del Estado y los elementos también constitutivos. Vamos a ser un poquito una clase más light. Antes de ingresar al tema, pedirles disculpas por el día martes. Tuve que suspender la clase, les había escrito al grupo, justamente fue por fuerza mayor, porque estuve muy delicado de salud. El tiempo está tan cambiante que me resfrío muy, muy fuerte. Hasta incluso llegué a pensar de que estaba ya contagiado por COVID, porque yo el día jueves que ustedes estaban dando examen tenía una reunión allá en Oruro, estuve en una presentación en Oruro y he estado hasta el día viernes en la tarde. Eh, Retorné por la noche acá a La Paz y ya llegué con un poco de síntomas, ¿no? Con dolor de cabeza, cansancio y demás. Pero ya al transcurrir de estos días, de los días entre el
Sábado y domingo empeoré un poco, lunes me puse peor y martes decidí ir nomás a hacerme sacar el PCR y a consultar, ¿no? A la clínica. Y gracias a Dios estoy tranquilo, salido negativo, he aprovechado para hacerme vacunar, como me han sacado la PCR y me han dicho no, no tiene nada, ha tenido un resfrío común. Aproveché en hacerme poner la segunda dosis, ¿no? Entonces hay que hacerse vacunar, chicos, ¿no? Hay que cuidarse. Además, ya saben ustedes que posiblemente desde el lunes 13 las clases van a ser semipresenciales, aunque yo he pedido a dirección, he hablado con el teniente, de que nosotros en la materia como teoría política y del Estado estemos nomás en semipresencial, o digo virtual, ¿no? Porque también nuestra clase es muy tarde. Empezamos 8:40 y terminamos 22:15, hay veces hasta y media casi nos quedamos, ¿eh? Entonces, le he pedido que considere nuestra materia a nuestro querido coordinador de la casera, teniente, y me dijo sí, me entendió y me dijo de que nos va a dar una respuesta. Tengo entendido que ya ha llegado un comunicado, no lo he leído todavía, ha llegado un comunicado y creo que tenemos buenas noticias. Parece que nosotros, solo nosotros, la materia misma, vamos a estar todavía en este semestre o para concluir este semestre vía virtual, ¿no? Y me parece favorable porque también entiendo y los entiendo a ustedes, ¿no? Por salir del trabajo cansados, ir a pasar clases, estar hasta tarde, salir de la clase, buscar la movilidad, ¿no? Temporada de lluvias, como ahora que está lloviendo, frío, entonces el COVID más encima, creo que nos han entendido. Entonces, yo creo que vamos a nomás seguir en la etapa virtual, ¿ya? Bien, ¿qué más? Este tema 5 ya lo he cargado esta mañana, he tenido un poquito de tiempo, o esta tarde lo he cargado ya a la plataforma, así que pueden encontrar las diapositivas ahí, van a encontrarlas, les he dejado una carta también, espero que les guste, es una carta de bienvenida a esta segunda etapa a la materia, ¿no? Se los he puesto por escrito, está en PDF, está en Word, pueden leerlo, también está escrito en la pantalla, entonces van a poder leerlo, ¿ya? Eh, por un lado eso, ¿ya? Entonces, espero que les guste la cartita, la dedicatoria que les estoy haciendo a nuestra materia y a ustedes jóvenes, ¿ya? Para la bienvenida a esta segunda etapa. Bien, ¿qué recomendaciones más tengo que darles? Creo que no, ¿no? Solamente a los dos jóvenes que no han dado todavía su examen, quisiera que se pongan en contacto y me puedan informar en qué situación se encuentran para que les tome su extemporáneo, ¿no? Y volverles a decir, chicos, no se atrasen, no se acumulen exámenes, no se perjudiquen, ¿no? Porque las calificaciones tienen que salir ya nomás. Yo, por ejemplo, ya he subido al sistema, digamos, pero solo de los dos jóvenes que no han dado su examen, no, todavía no los he subido, ¿no? Pues no tienen la calificación. Por otro lado, el anterior martes, que solo asistieron dos estudiantes, se les ha informado su procesual, ya se les ha informado su procesual y ya saben con cuánta nota han entrado al examen eh, final del primer trimestre, el primer parcial, ¿ya? Entonces, los que quieran también me escriben al grupo o me escriben inbox a mi personal y no hay problema, les voy a dar su procesual, si ustedes quieren o tienen interés de saber su calificación, ¿ya? Bien, por un lado eso. ¿Qué más? Comencemos con la clase. Nos va a ser tarde y no nos vamos a alcanzar a terminar. Bueno, como vuelvo a decirles, ¿no? Va a ser un poco más like esta temporadita porque ya prácticamente tenemos bastante conocimiento de lo que es el Estado y su teoría. La teoría política y su Estado, ¿no? Y el Estado. Vuelvo a repetirles, vamos a llevar la unidad 5, vamos a hablar justamente de estos elementos antes del Estado, que sería la humanidad o la persona humana y el territorio, y vamos a hablar de sus constitutivos, que son tres, y vamos a ir viendo a medida de que se vaya avanzando las diapositivas. ¿Qué más? Quiero siempre otorgarles todo el material que ustedes necesiten para estudiar, para su conocimiento, para el examen, entonces vuelvo a repetirles, las diapositivas están preparadas. Ya tienen, ustedes saben bien, tienen hasta las grabaciones, están con su grabación y todo, entonces no hay nada improvisado, ¿ya? Bien, vamos a comenzar, jóvenes y señoritas, muy buenas noches una vez más, les voy a llamar lista. La señorita Chambi
Me llamó pidiendo permiso, ¿no? Está con algunas actividades. Bueno, Chambi, ¿quién era? No, ¿quién me llamó? Nelly. Nelly, me estoy equivocando, la señorita Nelly. ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está Nelly? Nelly me dijo, ¿de dónde se le vamos a poner presente? Vamos a poner permiso. Aquí está. Nelly. Gregorio Nelly, ¿no? Le vamos a poner permiso. Bien, voy a llamarles lista, por favor, jóvenes, si me contestan. Bien, Chambi, Álvaro, Alvarado. Presente, licenciado. Buenas noches, ¿cómo estás, Chambi? Muy bien, Cuarite, gracias, licenciado. Cuarite, Enríquez, Bravo. Bueno, buenas noches, licenciado. Querido, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, licenciado. Mucho frío, ¿no? Gracias. Mucho frío. Puta, aquí por mi zona ha llovido fatal, fatal, casi se cae el cielo. Limachi, Limachi mata Javier. Pacheco, Rosel. Quiñones, Felipe Quiñones, son justamente los jóvenes que mando al examen. Quispe, Ricardo. Presente, licenciado, buenas noches. Querido, buenas noches, ¿cómo estás? Sumi, este cuate nunca se estudia. Vázquez, Villavicencio. Presente, licenciado, buenas noches. Querido Luis, buenas noches. Bien. Eso es. Entonces, una vez más, chicos, recomendarles, los jóvenes que no han dado su examen, por favor, pónganse en contacto con la señorita María, para ya no más solucionar su problema y ponerles la calificación, ¿ya? Su notita, necesito tomarles el parcial. Bien, vamos a compartir la pantalla, jóvenes y señoritas, y comencemos la clase. Para que terminemos tempranito, nos vamos a descansar tempranito, ¿ya? Bien, ¿dónde están las presentaciones? Aquí está. Tenemos audio, aquí está. Listo. Vamos a dar comienzo, jóvenes y señoritas, a la clase. Muy buenas noches. Hoy día vamos a llevar la unidad 5, elementos anteriores al Estado. Es lo que les decía, ¿no? Estos elementos son dos. Vuelvo a repetir, ya como un adelanto, estos elementos son prácticamente la persona humana o la persona humana y el territorio, ¿ya? ¿Me están escuchando bien, chicos? ¿Y están viendo bien las diapositivas? Por favor, confírmeme. Sí, licenciado. Gracias, muy amable. Ahí está. Entonces volvemos, ¿no? A la unidad 5, elementos anteriores al Estado. Objetivo, identificar los elementos anteriores a la existencia del Estado como tal. Pregunto al curso, a ver, chicos, ¿cuáles serían esos dos elementos que acabo de prácticamente de decirles? Anteriores al Estado, antes que exista el Estado. ¿Cuáles serían esos dos elementos? ¿Quién me da una respuesta? ¿Ninguno? Ya. Bueno, vuelvo a repetirles, ¿no? Son la persona humana, el ser humano y el territorio. Son esos dos elementos principales, fundamentales para que exista el Estado. Ya hemos dicho, recordando un poquito los primeros temas, las primeras unidades de nuestras primeras clases, la unidad 1 o introducciones, ¿no? El Estado prácticamente son las familias consideradas como personas jurídicas, exclusivamente como personas organizadas políticamente, ¿sí? Las familias, la persona humana, ese es uno de los elementos muy importantes para que haya o exista antes el Estado, o ha existido antes del Estado, ¿ya? Por otro lado, el territorio, es muy importante, o sea, para que haya Estado, sí o sí tiene que haber un territorio, aunque habíamos dicho, ¿no? Que también hay personas que prácticamente se declaran, ¿no? Se declaran ciudadanos libres
del mundo, ciudadanos libres de los estados, ¿no? Porque prácticamente se dedican a darse un paseíto, pues, ¿no? Los mochileros, somos mochileros, ¿ya? Pero es muy importante, territorio. Si no hay territorio, no podría haber estado, ¿no ve? Sin territorio no habría esa gente que se asente, que esté prácticamente asentada en este territorio y eh, siente soberanía, ¿ya? Entonces, muy importante. Unidad 5. Vamos, continuaremos. Así acabamos tempranito, nos vamos. El elemento humano, ¿ya? Esto es muy importante. Y aquí vamos a hablar de diferentes autores. Vamos a volver a hablar de Brochley, pero vamos a hablar también ya de nuevos autores. Por ejemplo, de Dabbins y de varios que vamos a irlos desarrollando y nombrando a medida que vayamos desarrollando estas diapositivas, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué tendríamos que entender por el elemento humano? Hoy, ¿cómo definiríamos al Estado? Entonces nos dice la diapositiva, nos está explicando y nos dice, se puede definir al Estado desde el punto de vista formal, como una agrupación política por excelencia, ¿ya? Entonces, el Estado prácticamente se lo define formalmente como una agrupación política por excelencia, ¿sí? ¿Por qué se lo describe por excelencia, formalmente? Porque nosotros, como Estado, como población, debemos hacer respetar nuestra soberanía. Entonces, para esto nosotros tenemos que hacer política con otros estados, hacer respetar nuestra soberanía. Entonces, al Estado se lo denomina formalmente como una agrupación política por excelencia, ¿ya? Por excelencia. Necesariamente, porque tenemos relaciones, tenemos convenios, firmamos convenios, pactos y demás, y tratados con otros estados, ¿sí? Por eso se lo denomina formalmente como una agrupación política por excelencia, ¿ya? Bien, vamos, continuaremos, ganaremos tiempo. Y vámonos ahora sí a ver los elementos anteriores al Estado. Son dos, los elementos anteriores al Estado son dos, ya hemos dicho, ¿no? El primer elemento previo del Estado es el elemento humano, es lo que les había explicado, ¿sí? El elemento humano, ¿ya? Entonces, a ver, entenderemos nuestra diapositiva. Los elementos anteriores al Estado son dos. El primer elemento previo del Estado, el elemento humano. En la base del Estado, formando su sustrato, se encuentra un grupo de hombres, de seres racionales y libres, dotados de vida que tienen fines específicos. Y ahí está, ese es el elemento humano. Se encuentra en un grupo de hombres, de seres racionales, seres pensantes y libres, dotados de vida, ¿no? Seres razonables, libres, dotados de vida plena, ¿no? Que tienen este raciocinio para formar el Estado, las leyes, las normas. Es un elemento muy importante, el elemento humano, ¿ya? Este es un elemento que ha estado antes del Estado, porque hemos visto en nuestras primeras clases, ¿no? Antes de ver los primeros estados embrionarios, llamémoslo así, ¿no? El ser humano estaba solo. Hacía lo que podía para subsistir, se va a unir, se va a unificar a otras personas, a otros seres humanos, ¿no? Y ahí, a partir de eso, prácticamente va a dar luz a los primeros estados embrionarios, sí, ¿no? Pero ya prácticamente dando los primeros pasos a los estados. Y este elemento es muy importante. Antes que exista el estado, prácticamente existía el elemento humano. El humano es el que va a crear, va a ser el formador, el creador, el pensador, ¿no? El que le va a dar vida al Estado, ¿ya? Entonces, el primer elemento es el humano. Vamos al segundo elemento, previo del Estado, el territorio, ¿sí? Entonces, el territorio es el espacio en que viven los hombres, ¿sí? Los hombres, el elemento humano.
Entonces, en estos elementos, si hay prácticamente estos dos primeros elementos que son principales, ¿no? Que son el humano y el territorio, entonces es preciso que existan otros elementos que se llaman elementos constitutivos, es lo que les acababa de decir, ¿no? En principio de la clase, vamos a llevar este tema 5 con estos elementos, ¿no? Los constitutivos, porque constituyen, ¿no? A la agrupación humana y prácticamente hacen que estos elementos le den vida al Estado, ¿sí? Estos elementos constitutivos son 3 y lo vamos a desarrollar más adelante. 2. El segundo elemento previo del Estado, el territorio. Es el espacio en que viven los hombres al agruparse políticamente para formar el Estado. Cuando existe ese elemento humano y el territorio que los alberga, es preciso que existan otros elementos que se llaman constitutivos, porque al presentarse constituyen la existencia del Estado. Ahí está, ¿no? Al presentarse estos elementos constitutivos, hacen que se dé vida al Estado, hacen que exista, hacen que haya esa existencia del Estado, ¿ya? El otro elemento previo al Estado es el territorio. Vuelvo a repetir, es muy necesario, muy importante que haya estos dos elementos, el elemento humano y el elemento territorio, ¿no? Antes de que se del Estado prácticamente había siempre estos elementos, ¿sí? Había estos elementos, ya existían. Por eso el Estado es la creación del ser humano, ¿sí? Ahora otra cosa, ¿no? Tenemos que diferenciar, por ejemplo, lo vamos a desarrollar más adelante, lo que es el territorio, lo que es la nación, la nacionalidad, y no importa si el territorio es extenso o pequeño, ¿no? Lo importante es que haya territorio. Podemos decir que hay territorios mucho más pequeños que la misma, por ejemplo, ciudad de Oruro, Japón, por ejemplo. Japón es una isla tan pequeña que si lo agarramos y le ponemos en el centro de Oruro, prácticamente todo Oruro, entonces todavía le sobraría espacio, ¿ya? Entonces por eso es muy importante que haya territorio, no importa si es grande, pequeño, chico, o si el elemento humano es rico o pobre, no importa. Lo importante es que haya estos elementos, ¿sí? Y vayamos a entender entonces lo que son los elementos constitutivos, que nosotros ya prácticamente los conocemos, que son prácticamente el gobierno, la constitución, la soberanía y demás, ¿no? Pero volvamos a recordarlos. Bien. Esos elementos constitutivos son los siguientes. A. Un poder político que asuma el mando supremo e independiente de esas sociedades, es decir, que sea soberano. B. Un poder jurídico, creado por ese poder soberano para estructurar la sociedad política y regir su funcionamiento. C. Una finalidad teológica específica del Estado, que consiste en la combinación solidaria de los esfuerzos de gobernantes y gobernados para obtener el bien público temporal. Ahí está, ¿no? Prácticamente es todo lo que nosotros ya conocemos. Este poder político, entonces este poder político asume el mando. ¿De quién estaríamos hablando? Estaríamos hablando del gobierno, ¿sí? Estaríamos hablando del gobierno. El poder político que asume el mando del Estado es prácticamente el gobierno. Entonces, estos elementos constitutivos son los siguientes, ¿no? El primero hemos dicho, inciso A, un poder político, ¿sí? Bien, el inciso B, un poder jurídico creado por ese poder soberano. ¿Y qué hemos dicho que es el soberano? Toda la población, el pueblo, la gente, el Estado mismo. Entonces, ¿qué sería nuestro poder soberano? Nuestra Constitución, nuestro elemento principal para aquellos que somos los asesores jurídicos políticos. Nuestra herramienta principal para trabajar es prácticamente esta Constitución, ¿sí? Ahí está. Bien, y tenemos el inciso C. Una finalidad teológica específica del Estado. ¿Cuál sería esta finalidad teológica? Prácticamente la finalidad teológica sería la convivencia de los gobernantes y los gobernados.
en pacificidad, en tranquilidad, en armonía, ¿no ve? Eso nos dice. A ver, ¿qué nos dice? En la convivencia de consiste en la convivencia, exacto, solidaria de los gobernados y gobernados. Es lo que les acabo de explicar. ¿Ves? Entonces, ahí están estos tres elementos. Justamente estos elementos se dan, ¿para qué? Para adquirir el poder público temporal. No se olviden que el gobernante está regido por las normas, la constitución política del Estado. Este pensamiento teológico nos va a dar una forma de vida en paz, en armonía. ¿Para qué? Para que podamos ser gobernados, para gobernar y poder ser gobernados temporalmente. ¿No ve? No podemos quedarnos eternamente. Nuestra constitución política del Estado no dice, ¿no? El gobernante va a ser vitalicio, no nos dice eso, ¿no ve? Entonces nos dice, prácticamente, nos dice que somos gobernados temporalmente. Podemos gobernar temporalmente. ¿No? Eso nos está diciendo. Podemos gobernar temporalmente. ¿Sí? De esa manera, prácticamente, se nos está dando estos elementos constitutivos, los tres elementos constitutivos. Un poder político, un poder judicial, ¿no? Y una finalidad teológica. Específica del Estado, ¿sí? Eso nos está diciendo. La finalidad específica del Estado es prácticamente ser gobernados o poder gobernar, pero en armonía. ¿Lo ve? En convivencia pacífica. Eso se nos está diciendo, ¿ya? Con estos tres elementos constitutivos que son muy importantes. ¿Ya? Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, chicos? No, licenciado. Ninguna, ¿Nada? ¿Todo licenciado. correcto? Bien. Cualquier duda que haya, por favor, no se queden callados. Inmediatamente vamos a buscar ejemplos, vamos a dilucidar prácticamente cualquier consulta que ustedes tengan, ¿sí? Bien, continuaremos. Bien, a partir de aquí vamos a entrar a una unidad 2. O sea, sabemos que estamos hablando de la unidad 5, pero ya les he explicado que estas unidades están compuestas por los diferentes temas, ¿ya? Vamos a entrar a una parte 2, la persona humana. Vamos a hablar específicamente de la persona humana, ¿ya? Específicamente de la persona humana y vamos a entender bien qué es la persona humana, ¿sí? Y vamos a ver diferentes teóricos que han hablado sobre la persona humana, ¿ya? Dos, la persona humana. En este tema se seguirá la doctrina expuesta por Ismael Quiles en su libro La persona humana. De acuerdo con Santo Tomás, persona significa aquello que es perfectísimo en toda la naturaleza. Por ello, para poder comprender lo que es el hombre, se debe comprender lo que es fundamental en el ser humano, es decir, qué es persona. Muy bien, ahí está, ¿no? Quiles prácticamente va a tomar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino, la persona humana es aquella persona perfectísima, ¿no? En toda su naturaleza. Es una persona sana, física, mentalmente, ¿sí? Prácticamente Santo Tomás va a partir desde el punto teológico, ¿sí? Teológico. Entonces, para Santo Tomás es una persona perfectísima, perfecta, completa, sin defectos, ¿sí? Eso es para Santo Tomás, la persona humana, pero vamos a ver algunos otros teóricos que también hablan de la persona humana. Ahora estamos hablando de Samuel Quiles. El filósofo norteamericano William James distingue entre personalidad y personalidades. Las clasifica en la forma siguiente. Listo, ahí vamos a hablar de William James, el filósofo norteamericano. Aquí vamos a ver otro teórico norteamericano, ¿sí? Y este teórico norteamericano va a tomar tres tipos
de personalidad o personas humanas. Una que va a ser la física, o sea, la biológica. La otra que va a ser prácticamente la intelectual, la filósofa, ¿no? Y lo social, ¿ya? Veamos qué dice nuestro querido norteamericano filósofo. Aquí está, 3 tipos de personalidad. Una que es la persona material, vuelvo a decirles y a explicarles, se está refiriendo a la persona física, al cuerpo mismo, al organismo biológico, ¿sí? También estamos en el inciso B, a la persona social. Esta persona es prácticamente la persona que tiene relaciones con los otros grupos sociales o con el entorno que le rodea. Y la persona espiritual, esa es la que hemos dicho, ¿no? Aquella persona que prácticamente tiene ese pensamiento psicológico, intelectual, todos aquellos que en este momento estamos en esta clase pensando, razonando, escuchando, cuestionando, todas esas personas, ¿sí? Estos 3 tipos de personas va a clasificar nuestro querido filósofo norteamericano. A. Persona material, el cual está constituido por el cuerpo, el yo material, el organismo biológico. B. Persona social, el yo social. Este yo social está formado por los actos del hombre relacionados con sus semejantes. B. Persona espiritual, el yo espiritual constituido por las actividades psicológicas, intelectuales y volitivas del ser humano. Y ahí está lo que se les ha explicado. Ahí está lo que se les ha explicado, ¿no? Nuestro amigo filósofo norteamericano va a clasificar 3 tipos de persona, ¿no? Una material, una persona social, el yo social, y la persona espiritual, ¿no? Esta persona espiritual es la persona tal vez más importante en estos 3, en estos 2, en este grupo, ¿no? El tercero, que es prácticamente aquella persona que está activamente, intelectualmente, psicológicamente, ¿no? Está prácticamente razonando espiritualmente, siempre, en cada momento, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Etimológicamente, persona viene de personare, resonar o sonar. Se empleó la palabra personificar como equivalente de representar, y en esta forma pasó después al derecho romano, ya como concepto jurídico. Bien, en esta parte es un ejemplo que les pongo prácticamente de la palabra etimológicamente persona. Esta palabra persona va a derivarse prácticamente de personaje, ¿no? De personaje. En los tiempos de Roma prácticamente se usaba mucho este personaje, ¿no? Era prácticamente aquellas personas que actuaban en los circos o en los teatros y cubrían prácticamente su rostro y se ponían en la lengua una especie de lengüetita de metal donde hacían sonar y resonar interpretando aquellas cosas que ellos en ese momento estaban haciendo. De ahí nace prácticamente la persona, viene de la palabra personare. Por eso dice resonar o sonar, porque vuelvo a repetir, se ponían en su boca, debajo de la máscara, una lengüetita de metal y hacían sonar o resonar interpretando al personaje. Y de ahí viene prácticamente esta palabra etimológicamente persona o personaje, ¿ya? Y con el pasar del tiempo prácticamente se vaya a tomar jurídicamente a la persona, al ser humano como persona, ¿ya? Va a pasar a ser parte de la formación romana jurídicamente, ¿ya? Como un concepto ya jurídico. Persona con la capacidad de adquirir, responsabilidades, ¿no? Pero también derechos o derechos y responsabilidades, ¿sí? A partir de esa toma jurídica, a la persona se le va a dar estas responsabilidades, ¿no? Por un lado va a tener derechos y por otro lado va a tener responsabilidades, ¿sí? O obligaciones, ¿ya? Como por ejemplo,
una obligación, ir al cuartel, ¿no ve? Pero también tenemos el derecho a, o derechos fundamentales. ¿A qué? Fundamentalísimos se los dice, ¿no? A la vivienda, a la alimentación, a la educación, a la salud, ¿no? Esos elementos, esos derechos fundamentalísimos, ¿ya? Pero también se le va a dar obligaciones. Y una de las obligaciones principales es respetar y hacer respetar la Constitución política del Estado. Ir al servicio militar. Otro, ¿no? Otra obligación. ¿Ya? Ahí está. Hasta aquí, vuelvo a consultar el curso. ¿Tenemos alguna consulta, alguna duda? ¿Todo queda claro? Ya, entonces, Sí, licenciado. ¿ya hay alguna consulta? Continuamos. Ya, todo queda claro. Bien. Bien. Antes de continuar, pregunto al curso. ¿Quién me da las respuestas? ¿Cuáles son esos elementos constitutivos que hacen al Estado? ¿Quién me da una respuesta, chicos? Hemos dicho son tres, a ver. Y está aquí en las diapositivas, acabo de colocárselas. Habíamos dicho un poder público, un poder jurídico y una finalidad teleológica, ¿no ven? ¿Sí o no, chicos? No. Dice, Te escucho, te escucho. en el político vendría a ser un gobierno. Sí, muy bien. Ajá. En el jurídico vendría a ser, en este caso, la Constitución Sí. como ley suprema. Y Ujú. en la última vendría a ser en sí el vivir bien en Exacto. conjunto. El vivir bien, palabra clara. Sí, Eso sí, sí, está muy bien. ¿Ya? ¿Quién me ha hablado? ¿Cuál es tu nombre? Te voy a anotar participación. Ricardo. Ricardo. Muy bien. Sí, 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 sí. Ya, muy bien. Eso es. Súper. Entonces continuaremos. ¿O alguien quiere ganarse participación también? Habíamos dicho que hay dos elementos previos antes del Estado. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Quién me da una respuesta? ¿Quién se quiere ganar su participación? Dice, Dime, Ricardo. ya, voy a hacer de las dos compañeras. Ya, dime, respóndeme. El territorio Ya, muy bien, y muy bien. el ser humano. Territorio y ser humano, ¿sí? ¿Qué dices, Ricardo? El territorio y el ser humano. Muy bien, exacto, querido Ricardo. Bien, voy a anotar tu participación. Exacto, ahí está, ¿no? En realidad estamos prácticamente dando vueltas justamente con referencia a estos elementos. Por un lado, los elementos constitutivos y por el otro lado, esos elementos previos al Estado, ¿ya? Y hemos ido viendo y desarrollando esta clase con diferentes teóricos que han hablado justamente de la persona humana. Ahora hemos visto también que hemos hablado de los elementos constitutivos como Davins y demás, ¿sí? Y vamos a continuar. Bien, nos habíamos quedado justamente en esta diapositiva número 9, ¿ya? Esta diapositiva número 9 que nos estaba hablando de la palabra etimológicamente y lo que les había explicado, ¿no? Habíamos dicho que prácticamente persona viene de personare,
¿Qué significa resonar o sonar? Habíamos dicho que esta persona prácticamente se lo va a derivar porque en los circos y en los teatros, prácticamente en Roma, se los representaba al personaje. Entonces usaban máscaras representando a esta persona o a este personaje y se ponían en su boca esas lengüetitas con que hacían sonar a manera de expresar lo que estaban interpretando, ¿sí? Y de eso prácticamente deriva la palabra persona. Hemos dicho también que después, más tarde, años más tarde, prácticamente ya se lo va a tomar como persona jurídica, ¿no? Como un hecho jurídico, ¿ya? Persona jurídica. Con obligaciones, pero también con derechos, ¿sí? Bien, entonces continuaremos. Ajá. Bien. Vamos a hablar prácticamente de los aspectos que presentan las personas presentan tres aspectos fundamentales, inciso A, inciso B, inciso 3. Ahorita vamos a ver esas tres. Las personas presentan tres aspectos fundamentales. A, el aspecto psicológico, el cual se conocerá a través de la descripción y explicación inmediata de las realidades que integran nuestra persona. B, aspecto metafísico, mismo que aparecerá mediante la descripción y explicación última de las mismas realidades que integra la persona humana. C, aspecto moral. Esta habrá de lograrse por medio de la explicación de los problemas morales que se ofrecen a la persona humana. Bien, estos tres tipos de personas o aspectos personales fundamentales de las personas tienen que ver prácticamente con un punto principal que es la psicología, ¿no? Es prácticamente con lo que piensa el ser humano y se lo va a identificar inmediatamente por su manera de actuar y pensar, ¿ya? El otro aspecto, el aspecto metafísico, se lo va a identificar como una última instancia, porque no sabemos si prácticamente un ser humano es realmente religioso o no. Puede ser simplemente un pensador. Puede decir, sí, yo creo en Dios. ¿Será cierto? Metafísicamente, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo. Y este inciso B, que es el más importante, el aspecto moral, tiene que ver con la actuación, con el pensamiento, con la ética, con la moral del ser humano, ¿no? Del ser humano. Ejemplo, ahorita se me ocurre hablar prácticamente de estos dos casos que se han dado, dos casos muy fuertes, ¿no? Dos casos de descuartización. Por un lado a un joven y por el otro lado a una señorita. Entonces, tiene que ver con eso, con el aspecto moral, con el aspecto de su pensamiento, con el aspecto de su prácticamente forma de actuar, ¿no? Tiene que ver esas tres personalidades, ¿ya? Vámonos a una parte 3, la población. Aquí vamos a entender, según también Darwin, ¿no? Los aspectos de la población. 3. La población. Darwin. La población se encuentra repartida entre los diversos estados que existen en la superficie terrestre. Es decir, no existe un estado que abarque toda la población mundial. La nacionalidad es un concepto que se plantea también como criterio racional o natural de reparto de la población. Pero se presenta el problema de determinar en qué consiste la nacionalidad, pues no existe un criterio uniforme, sino que hay diversas corrientes doctrinales que tratan de explicarlo de acuerdo con distintos puntos de vista. Bien, y lo que nos está diciendo prácticamente esta diapositiva es que no existe, ¿no? No existe prácticamente un estado que abarque toda la población. Esto quiere decir que prácticamente en el globo terráqueo hay varias naciones, hay varios estados con su determinada población, una cantidad que tiene de población. Por ejemplo, Bolivia somos prácticamente 11 millones y medio, ¿no? Estábamos hasta el último censo, 11 millones.
de habitantes. Entonces nos está diciendo, en todo el globo terráqueo no hay prácticamente un estado que tenga o abarque toda la población, sino la población está repartida según también su crecimiento demográfico, ¿no? Ahí está. Y eso nos está diciendo. Entonces, por otro lado, nos está diciendo también Dabbins, ¿no? La población es un concepto natural de reparto de la población, ¿no? Es un concepto natural. Vuelvo a repetir, naturalmente nosotros somos 11 millones. Yo me acuerdo cuando estaba, les hablo hace buen tiempo, debe ser unos 7, 8 años atrás, que he estado en Lima, he hecho un tour por todo Lima, bueno, por todos los países, bueno, no países, por todos los departamentos del Perú. Pero cuando estaba en Lima, no hemos tratado de investigar cuánta población tenía solo Lima. Lima, solo Lima, estamos hablando solo de Lima, tenía 9 millones y medio, casi 10 millones de habitantes, solo Lima, que era la población que teníamos en ese momento en Bolivia, en todo Bolivia. Una gran población, ¿no? Una gran población en el país de Lima, o en el país del Perú, diría. Entonces, volvemos a repetir, la población, según David, es un concepto natural de reparto de la población, ¿sí? Ahora bien, también nos dice que hay un conflicto, no podemos hacer un concepto específico de la población, volvemos a decir, porque la población es diversa, ¿no? Hay países grandes, pequeños, ricos, pobres, con más población, menos población. Entonces no hay un concepto específico así de lo que es la población. Pero vamos a ir viendo más adelante y vamos a desarrollar también algunos aspectos y conceptos de población, ¿sí? Bien. Aquí vamos a ver en qué consiste la nacionalidad, ¿ya? ¿En qué consiste la nacionalidad? Para expresar la respuesta correcta, se debe partir del análisis de otros conceptos de sociedad, pueblo y nación, y en esta forma poder llegar a explicar en qué consiste la nacionalidad. Entonces, aquí nos está diciendo Dabbins para explicar en qué consiste la nacionalidad, tenemos que ver, ¿no? Otros conceptos. Como les había dicho, vamos a ver otros tipos de conceptos. Aquí tendríamos que ver la sociedad, el pueblo y la nación, que los vamos a desarrollar acá adelante en esta otra diapositiva, ¿sí? Pero aquí ya vamos a ver, para desarrollar esos otros elementos, que son pueblo y nación, o población y demás, vamos a hablar de este teórico, Gropali, ¿sí? Para Gropali, la sociedad es la unión de los hombres basados en los distintos lazos de la sociedad. Población. Se dice que la población es el número de habitantes de un estado. Pueblo. Se utiliza este vocablo para designar aquella parte de la población que tiene derechos civiles y políticos plenos. Y ahí está, según Gropali, ¿qué es la población? Es el número de habitantes en un estado. La población es el número de habitantes en un estado. Los pobladores que estamos dentro de Bolivia somos 11 millones y medio de habitantes, 11 millones de bolivianos, 11 millones de habitantes en Bolivia, ¿sí? Y por otro lado, pueblo es la palabra, es el vocablo de la población, ¿sí? Es una parte, pueblo. En este caso, ejemplo, no sé, pueblo de Achacachi, ¿no? Que tiene prácticamente derechos políticos y jurídicos, civiles, sí, tiene todos esos derechos porque el Estado global, el Estado, el territorio, la nación boliviana, le otorga estos derechos a esta pequeña población, a esta parte de la nación, de la población, a este pueblo, ¿sí? Eso nos está diciendo. Vuelvo a repetir, pueblo es parte de la población que tiene derechos civiles y políticos plenos, otorgados por el mismo Estado, por la misma población, ¿sí?
Bien, hasta ahí otra vuelta consulto y pregunto a ustedes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ya, su silencio otorga. Bien, continuaremos. Para Mancini, la nación es una sociedad natural de hombres con unidad de territorio, de costumbres y de lengua, y con una vida y conciencias comunes. La nacionalidad conduce a la integridad de la nación. Ahí está. Estamos hablando de otro teórico, Mancini. La nación es una unidad de territorio, de costumbres, de lengua, y con una vida y conciencias comunes. ¿Ya? Eso es para Mancini la nación. Es una unidad de territorio, de costumbres, de lenguas. ¿Ya? Eso nos está diciendo para Mancini qué es la nación. Y aquí vamos a hablar otra vuelta de este teórico que ya lo conocemos, ya lo hemos tocado. Es un teórico que ha hablado bastante y especialmente del concepto de Estado. Es uno de los teóricos que ha propuesto un concepto de Estado, aunque sabemos y hemos dicho que prácticamente hacer un concepto de Estado es un poco difícil porque los estados son diversos, los estados son prácticamente muy diferentes de un estado a otro estado, ¿no ve? Hemos dicho entonces no se puede hacer un concepto universal. Eso nos han dicho también los anteriores teóricos que hemos estudiado. Y ahora vamos a volver a hablar de Porroa Pérez, ¿no? Y él nos va a preguntar y nos dice, ¿qué es la nación? ¿O qué es la nacionalidad? Y ahí nos va a dar una respuesta. A ver, escuchemos. ¿Qué cosa es la nacionalidad? Para Porroa Pérez, la nacionalidad es un conjunto de características que afectan a un grupo de individuos, haciéndolos afines, dándoles homogeneidad. La nacionalidad aproxima a los individuos que tienen características afines y los distingue de los grupos extranjeros que tienen otros signos peculiares. Ahí está. Para Porroa Pérez, la nacionalidad aproxima a los individuos. Ejemplo, siempre se ha dicho que nuestros hermanos cruceñitos son regionalistas, ¿no? Y eso los hace afines, ese pensamiento, ¿no? De la nacionalidad camba, o la nacionalidad cruceña, los hace afines, ¿no? Y los distingue prácticamente de los otros, los collitas, ¿no? Los cruceños se distinguen un poquito de ese aspecto, en ese aspecto de nosotros los collitas, ¿no? Y ellos son más afines, se identifican con su nacionalidad cruceña, quieren, ¿no? Ellos quieren demostrar que son como una especie de estado, ¿no? Pero no es así. Pero ahí está, ¿no? La nacionalidad aproxima a los individuos que tienen características afines y los distingue de los grupos extranjeros. En este caso, la nacionalidad boliviana nos distingue de la nacionalidad prácticamente argentina, ¿no? Nosotros somos bolivianos como nación, tenemos nuestras propias características y los prácticamente argentinos también tienen su nacionalidad argentina y tienen sus propias características, ¿sí? Y el ejemplo que les doy prácticamente pensando en nuestros hermanos cruceños, que es muy cercano a nosotros, se puede notar ahí, ¿no? Prácticamente esa afinidad que les caracteriza a los hermanos cambitas cruceños, ¿no? Un poco regionalistas, pero ahí está. Son prácticamente parte de nuestro estado. Y listo, vamos a entrar a una parte 4, el territorio. Justamente ya concluyendo esta explicación, ¿no? Concluyendo esta explicación de los elementos anteriores al Estado, el territorio y el ser humano. Bien, aquí vamos a ver, esto es muy importante. El territorio tiene dos funciones. La primera, circunscribe los límites de la actividad estatal y pone un dique a las actividades de los estados extranjeros dentro del territorio nacional. Los límites se encuentran establecidos por el derecho internacional público.
El Estado fija sus límites por una autonomía sujeta naturalmente a las contingencias históricas y a la convivencia con los otros estados. La segunda constituye el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales, el espacio geográfico donde tiene vigor el orden jurídico que emana de la soberanía del Estado. Ahí está. Estas dos funciones del territorio prácticamente, una le pone un dique, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir con que le está poniendo un dique? Quiere decir que le pone prácticamente una frontera a otro estado, ¿no? No permite que otro estado invada a nuestro estado. Con eso nos está diciendo, le estamos poniendo un límite a los otros estados. La otra función es prácticamente la función también jurídica que limita las actividades dentro de nuestro propio territorio por nuestros mismos hermanos bolivianos. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Nos está diciendo, sí, los extranjeros hasta esta línea nomás, porque es nuestra frontera, no pueden pasarse. Ah, pero dentro de nuestra frontera los hermanos bolivianos pueden hacer sus actividades económicas, sociales, culturales. Ah, pero dentro de un marco jurídico. Tiene un límite, tampoco puedes pasarte de este límite. Esa es la función prácticamente del territorio, ¿no? Es la fuente de riqueza, es donde estás establecido, es donde haces tus actividades económicas, el territorio, ¿sí? Ahí está. Bien. Continuamos. Aquí vamos a seguir hablando de Porroa Pérez. Y nos dice, por lo tanto, Porroa Pérez afirma que el territorio es un elemento necesario para la vida del Estado. La extensión del territorio del Estado no tiene trascendencia decisiva en lo que se refiere a los principios de la doctrina política. Lo importante es que exista ese territorio en determinada cantidad. Siempre han existido estados ricos y pobres, grandes y pequeños. El Estado es considerado una agrupación política y no una expresión geográfica o económica. El territorio comprende la superficie terrestre, el subsuelo, la atmósfera y el mar territorial. y ahí está, ¿no? Prácticamente Porroa Pérez nos está dando la descripción que ya nosotros hemos ido viendo, ¿no? Y nos dice, el territorio es un elemento necesario para que le dé vida al Estado. Bueno, volvemos a repetir. Si no hay territorio, no habría Estado, no habría esa población donde estaría asentada. Por eso nos dice, lo importante es que exista ese territorio en determinada cantidad. Hemos dicho, ¿no? No importa si el territorio es grande, pequeño, mediano, ¿sí? Pero tiene que haber ese territorio. Hemos puesto un ejemplo, ¿no? Y vuelvo a repetir ese ejemplo. Y es un ejemplo creíble realmente, ¿no? Japón es tan pequeño, pero tiene ese territorio, que si lo agarramos a Japón y lo metemos al centro de Oruro, pues Oruro todavía es tan grande que le sobraría espacio. ¿Sí? Pero hay ese territorio. Japón tiene su territorio. ¿Sí? Y también nos está diciendo que el Estado es considerado como una agrupación política. Eso lo hemos visto ahí adelante, ¿no? En las primeras diapositivas. ¿Ya? Por excelencia. Es considerado una agrupación política, ¿no? Y el mismo Porroa Pérez también nos está diciendo lo que ya hemos visto en prácticamente los elementos del Estado, la parte del territorio, ¿no? La parte del territorio. Dime un minutito, por favor. Hola, chicos, estoy en clases, por favor. Ya está subida las directrices. Ya, entonces hemos visto ya prácticamente estos elementos del Estado y nos está explicando prácticamente este elemento anterior al Estado, que es prácticamente el territorio, y hemos dicho, ¿no? Que el territorio prácticamente consiste en su superficie terrestre, ¿no ve? Todo lo que está dentro de nuestras fronteras. También todo lo que está debajo de nuestras fronteras o de nuestro territorio, el subsuelo. También hemos dicho todo lo que está encima o sale, ¿se acuerdan? El espacio aéreo. Y también el mar territorial. Pero esto tenemos que calcular prácticamente para decir esta parte de la costa y el mar hasta allá,
es prácticamente 280 kilómetros hacia adentro del mar. O sea, desde la costa adentro, eso también es todavía nuestro territorio, si tuviéramos mar. Pero los países que tienen mar calculan eso, ¿no? De la costa, o sea, prácticamente desde la playa, miden hacia adentro 280 kilómetros y eso prácticamente toman como si fuera su territorio. Pero más allá, ya en el centro, ¿no? En el mar abierto, ya a nadie le pertenece, ¿ya? Es por eso, ejemplo, ¿no? Hay prácticamente algunos científicos van a esta parte, prácticamente van a alta mar a hacer sus investigaciones científicas, porque ahí no hay normas, no hay leyes, ¿sí? Entonces van ahí para no ser sancionados, ¿ya? Ahí está el ejemplo. Eso nos está diciendo Parroa Pérez. Nos está recordando lo que nosotros ya sabemos sobre los elementos y especialmente este elemento, territorio. Vuelvo a repetir, que tiene sus características. Sus características son la superficie terrestre, ¿no? Todo lo que está dentro de nuestra frontera, el subsuelo, todo lo que está debajo de nuestro suelo, de nuestra tierra, y la atmósfera, en este caso, todo lo que sale, ¿no? Si nos imaginamos, por ejemplo, en este caso, el mapa de Bolivia, entonces todo ese mapa de Bolivia hacia arriba, en la misma figura, todo eso es nuestro espacio aéreo, ¿ya? Entonces, ahí está nuestra soberanía. Y también, vuelvo a repetir, el mar territorial, ¿no ve? Vuelvo a explicar, este mar, prácticamente desde la playa hacia allá, se mide 200. Eso deben saber bien los señores militares que están prácticamente en nuestro curso. Ellos saben mejor que yo en este aspecto, ¿no? Pero se mide 280 kilómetros hacia adentro y eso también se considera como parte de nuestro territorio. A partir de allá, ya lo que es el mar abierto ya no le pertenece a nadie, ¿no? A ningún estado, ¿ya? Y listo, vamos a entrar a nuestra última diapositiva a explicar, ¿ya? El territorio tiene dos funciones muy importantes. Acá nos va a explicar cuáles son esas dos funciones. El territorio tiene dos funciones. La primera, circunscribe los límites de la actividad estatal y pone un dique a las actividades de los estados extranjeros dentro del territorio nacional. Los límites se encuentran establecidos por el derecho internacional público. El Estado fija sus límites por una autonomía sujeta naturalmente a las contingencias históricas y a la convivencia con los otros estados. La segunda constituye el asiento físico de su población, la fuente fundamental de los recursos naturales, el espacio geográfico donde tiene vigor el orden jurídico que emana de la soberanía del Estado. Y ahí está lo que les he explicado ya anteladamente, ¿sí? Prácticamente el territorio tiene dos funciones. Una de ellas es ponerle límites a los otros estados, ¿sí? A los que nos están rodeando, ¿ya? Estos límites prácticamente están normados por el derecho internacional público. El DIP se dice, ¿no? El derecho internacional público está sobre, por si acaso, encima de nuestro derecho, de nuestro derecho jurídico, ¿ya? Las normas internacionales están sobre nuestras normas. Ejemplo, los derechos humanos internacionales. ¿Pueden intervenir? Sí, pueden intervenir, ¿no? Porque está normado por el derecho internacional público, ¿ya? Entonces, pero el territorio le pone un dique, le pone un alto, le pone un freno, ¿sí? Le pone una frontera a los otros estados, ¿ya? Y la segunda función prácticamente es la función que prácticamente le da a a las personas que viven dentro del estado, en este caso los bolivianos, ¿no? Y el territorio es prácticamente es la fuente, la riqueza natural para que nosotros podamos trabajarla, explotarla, claro, enmarcados dentro de la constitución política del Estado y sus límites que nos pone también la norma, ¿no ve? Es prácticamente nuestros recursos naturales, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice? Constituye
constituye al agente físico de su población. Ahí está. La fuente fundamental de los recursos naturales. Ahí está. Eso constituye prácticamente el territorio boliviano, si ustedes quieren, ¿no? ¿Ya? Y bien, hasta ahí hubiéramos acabado prácticamente esta unidad 5. Y les había dicho, ¿no? Es una unidad más light, es una unidad más suavecita que las anteriores que hemos ido viendo, ¿sí? Ahí está bien. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Jóvenes y señoritas. Si no fuese así, entonces daríamos por terminado esta clase. Nos veríamos la próxima semana. ¿Ya? Y pedirles por favor a los que todavía están debiendo los exámenes, puedan regularizar su situación, ¿ya? Bien, prendan su camarita para la pruebita de que hemos pasado clases y mandar nuestro informe prácticamente a nuestra unidad. Prendan camaritas, chicos. Ahí están, 1, 2, faltan 3. Ahí está nuestro querido teniente. Teniente es tu grado, ¿no, querido? Sí, licenciado, teniente de navío. Eso, súper. Bien. Ya está. Listo. A ver, vamos a comprobar dónde está galería. Ajá. Súper. Ya. Listo, mis queridos jóvenes. Ricardo y demás, ¿no? Quedaríamos ahí. Ah, pero aquí ha aparecido José Chambi, no ha salido en la foto. Una más, una más. Listo. Ahí están mis queridos jóvenes. Entonces nos veríamos la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, que tengan un descanso reparador. Estas semanas están siendo un poco cansadoras y prácticamente frías. ¿No ven? Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, chicos. Nos veríamos la próxima semana, ¿sí? Hoy hemos pasado puro varones, o las chicas se han perdido. A la Wanda nomás está, ¿no? Pero la Wanda no ha peinado hoy día, no debe estar todavía, ¿cómo se dice? Debe estar, ¿no? Hacen parte, no sé qué hacen allá, ¿no? Los militares. Sí, licenciado, estoy de servicio, le cuento. Ah, el servicio, exacto. Dale, querida Wanda. No te preocupes. Gracias, licenciado. ¿Ya? Listo. Un abrazo. Cuídense mucho, ¿ya?